Newport, Rhode Island, 1961. Mientras Estados Unidos avanzaba a toda velocidad hacia la era espacial, una mansión permanecía atrapada en el tiempo. Cada mañana, bajo los olmos, 40 sirvientes se despertaban antes del alba para empezar sus tareas. Los mayordomos pulían la plata, las doncellas fregaban los suelos a mano, las lavanderas lavaban la ropa de cama sin máquinas, tendiéndola al sol como habían hecho durante décadas. En el sótano, las calderas de carbón rugían con fuerza. En la tercera planta, el personal se vestía en aposentos que no habían cambiado desde 1900, y en su dormitorio, Julia Berwin, de 96 años, pulsaba botones en una antigua caja de llamadas para requerir a quien necesitara. No era un museo. Era una casa en pleno funcionamiento, la última en Estados Unidos que operaba exactamente como las fincas de la Edad Dorada 60 años atrás. El propio castillo era impresionante. 48 habitaciones inspiradas en un palacio francés del siglo XVIII, jardines con pabellones de mármol y fuentes, pinturas venecianas, cerámicas renacentistas, jadees orientales, una de las primeras residencias del país completamente electrificada. La tecnología unida a la elegancia europea, dando lugar a algo que proclamaba que su propietario pertenecía a la élite de Estados Unidos. Ese propietario había sido el hermano de Julia, Edward Julius Berwin, hijo de un fabricante alemán de pianos que se convirtió en barón del carbón, asociándose con J. P. Morgan para controlar más de 100.000 acres de minas. Su fortuna le abrió las puertas de la alta sociedad de Newport, donde las riquezas industriales levantaban palacios para rivalizar con la nobleza europea. Pero los Berwin no tuvieron hijos. Cuando Edward murió en 1936, su hermana heredó todo: la mansión, los sirvientes, los sistemas, las tradiciones. La mayoría habría modernizado, vendido lo sobrante y reducido el personal a algo manejable. Julia se negó. Durante 25 años mantuvo cada práctica anticuada, el lavado a mano en los años 50, lacayos con librea en la era de la televisión, una casa que debería haber desaparecido con la Gran Depresión, operando a plena capacidad mientras Estados Unidos se mudaba a suburbios con lavavajillas. Cuando por fin falleció en mayo de 1961, los promotores compraron la propiedad de inmediato. Su plan: demoler el castillo y construir un centro comercial. En cuestión de meses, el contenido se subastó. Las pinturas fueron a museos, el mobiliario se dispersó. La bola demoledora estaba programada para principios de 1962. Estados Unidos estaba a punto de perder algo irreemplazable, no solo una mansión, sino un hogar completo y auténtico de la Edad Dorada que de algún modo había sobrevivido hasta la era moderna. Esta es la historia de cómo se construyó, cómo se preservó y cómo estuvo a 3 semanas de la destrucción. Capítulo 1. El hijo del inmigrante alemán. La familia Berwin procedía de Baviera. Johann Paulus Berwin emigró a Filadelfia y encontró empleo en la compañía de pianos Pratt & Berwin, fabricando instrumentos para clientes que disfrutaban de lujos que él nunca conoció. Su esposa Augusta crió a 5 hijos en un hogar regido por la disciplina alemana y la ambición de los inmigrantes. En Estados Unidos importaba menos el origen que lo que uno lograba. Esa lección moldeó a todos los chicos, pero especialmente al tercero, nacido el 17 de junio de 1848. Lo llamaron Edward Julius. A los 17 años, todo cambió. El presidente Abraham Lincoln firmó personalmente los papeles que nombraban al hijo del piano al académico naval de Estados Unidos en Annapolis. No está del todo claro cómo ocurrió según los registros que sobreviven. Alguien con influencia vio su potencial. Tal vez un político de Filadelfia, tal vez un contacto militar. La firma de Lincoln abrió puertas que solían permanecer cerradas para familias como los Berwin. Annapolis exigía una disciplina que Edward ya tenía: 4 años de entrenamiento riguroso en matemáticas, ingeniería, tácticas navales y náutica. Se graduó en junio de 1869 como guardia marina, ingresando en un ejército que valoraba por igual la competencia y las conexiones. El ascenso a alférez llegó en 1870. Maestro, equivalente a teniente de navío junior, en 1872. El servicio durante la Guerra Franco-Prusiana le dio experiencia internacional. Conocer al príncipe de Gales como oficial le proporcionó algo aún más valioso: una conexión con la realeza europea que resultaría útil décadas después. Durante la administración de Grant, su asignación como ayudante naval en la Casa Blanca lo acercó a los hombres que dirigían el país. Pero el sueldo militar era modesto, el avance lento.
En mayo de 1875, a los 26 años, su inclusión en la lista de retirados de la Armada puso fin al servicio activo. Los registros citan una discapacidad causada por el servicio sin detallar pormenores. La pensión, unos $150 mensuales, continuaría de por vida, pero la carrera había terminado. De vuelta en Filadelfia, su hermano mayor, Charles, ya había hallado un camino distinto al éxito. Empezando como chico de oficina a los 16 años en la compañía de carbón y hierro Powell, Charles había ascendido por pura competencia hasta vicepresidente a los 21. En 1869 se marchó para montar su propio negocio. 5 años más tarde, la sociedad con el juez Allison White creó una firma con ambos nombres. El carbón estaba transformando Estados Unidos. Los ferrocarriles lo consumían por toneladas. Las fábricas necesitaban un suministro constante. Los vapores requerían combustible para las travesías atlánticas. La industria se expandía rápidamente y los hombres que controlaban la producción manejaban una riqueza inmensa. Charles entendía, se encargó de eso. Cuando necesitó ayuda para gestionar el crecimiento, su hermano menor, recién salido de la Marina, con habilidades organizativas y experiencia en liderazgo, fue la elección obvia. Aprender el negocio le llevó años. No el trabajo físico de la extracción, sino el aspecto estratégico, asegurar terrenos con yacimientos ricos, negociar contratos, discernir qué clientes pagaban puntualmente y cuáles no, forjar lazos con directivos de ferrocarriles que compraban en grandes volúmenes y rebajar precios a competidores cuando hacía falta. El oficio demandaba inteligencia, dureza y temple. En enero de 1886, la incorporación formal dio origen a la compañía minera de carbón Berwind-White. Charles ocupó la presidencia. El juez White aportó su pericia legal y contactos políticos. El hermano menor de los Berwind, tras una década dominando cada faceta del negocio, se convirtió en socio pleno. Luego, en 1890, Charles falleció de repente a los 44 años. La sucesión se planteó de inmediato. ¿Quién podía asumir el mando de una operación que ahora controlaba múltiples minas en Pensilvania? Alguien que conociera tanto los detalles operativos como la visión estratégica. A sus 41 años, el exoficial naval tomó las riendas. Bajo su dirección, Berwind-White pasaría de ser una empresa regional próspera a algo mucho más vasto, un imperio basado en el carbón que acabaría controlando más de 100,000 acres y convertiría a su propietario en uno de los industriales más influyentes de Estados Unidos. Pero erigir ese imperio requeriría algo más que astucia comercial. Exigiría alianzas con el financiero más poderoso del país, disposición para aplastar la resistencia obrera y una fortuna capaz de abrir puertas en círculos donde los hijos de fabricantes de pianos no solían entrar. La metamorfosis de una familia de inmigrantes en aristocracia americana estaba a punto de acelerarse, y comenzaría con una sociedad entre un barón del carbón y un banquero llamado Leah P. Morgan. Capítulo 2. El barón del carbón y Hoy P. Morgan. Pensilvania reposaba sobre miles de millones de toneladas de carbón bituminoso, y para 1890, Berwind-White dirigía una red creciente de minas que lo extraían. El modelo de negocio era simple: asegurar terrenos con depósitos probados, iniciar las explotaciones, firmar contratos a largo plazo con ferrocarriles e industrias que devoraban combustible por trenadas. El éxito dependía de 3 pilares: escala, eficiencia y acceso a capital para una expansión agresiva. J. P. Morgan suministró el tercero. El financiero más poderoso de América no invertía en operaciones modestas ni en alianzas sentimentales. Morgan orquestaba fusiones que transformaban industrias fragmentadas en monopolios eficientes. Lo había hecho con ferrocarriles y acero. El carbón sería el siguiente. El acuerdo con Berwind se forjó a lo largo de los años 90, impulsado por beneficios mutuos. El capital de Morgan financió una expansión veloz, mientras Berwind ofrecía la competencia operativa y los retornos fiables que Morgan exigía. Los frutos llegaron pronto. Para 1903, Berwind-White controlaba 105,000 acres de terreno carbonífero en Pensilvania, produciendo 2,5 millones de toneladas al año con ganancias de $8 millones. La localidad de Windboro, Berwind al revés, surgió en el condado de Somerset para albergar a miles de mineros y sus familias en viviendas de la compañía. 13 minas nuevas se abrieron solo en ese condado durante 1897, pero el precio humano fue elevado.
En la huelga del carbón de 1922, Berwyn White recortó salarios hasta en un 54% y dio a los huelguistas 5 días para abandonar las casas de la empresa. Las familias se mudaron a campamentos de tiendas de campaña mientras se contrataba a obreros de reemplazo. La compañía se negó a reconocer sindicatos y sus minas siguieron siendo talleres abiertos mucho después de que los rivales aceptaran la negociación colectiva. Esto le valió el mote de varón ladrón, una etiqueta que Berwyn lucía sin inmutarse. El respaldo de Morgan abrió puertas más allá del carbón. Cargos en la dirección de unas 50 empresas le siguieron, compañías ferroviarias, bancos, líneas de vapores, participación en el sistema de metro de Nueva York junto a Peter A. B. Widener, asientos en consejos que manejaban infraestructuras vitales de América. Para 1900, los periodistas contaban a Berwyn entre los 58 hombres que gobernaban Estados Unidos. Su carbón abastecía a la Armada de los Estados Unidos bajo contratos que muchos veían como monopolísticos. Cuando Berwyn murió en 1936, su herencia se tasó en $34 millones. Esta fue la fortuna que edificaría The Elms, dinero extraído de las montañas de Pensilvania por hombres que respiraban polvo de carbón en la oscuridad. Pero en Newport, a donde cada verano confluían las fortunas industriales para exhibir su triunfo, las incómodas indagaciones sobre el origen de la riqueza nunca surgían. Lo que importaba era mostrar gusto, cultura y la distinción para gastar el dinero con elegancia. Berwyn tenía la fortuna. Necesitaba a alguien que le enseñara todo lo demás. Esa lección llegaría de una mujer a la que conoció en Italia, hija de un diplomático americano que compartía su ambición de ingresar en las cumbres de la sociedad. Capítulo 3. Sara y el arte de la elegancia europea. Sara Vesta. Hermione Torre creció en Livorno, Italia, donde su padre, Franklin, ejercía como agente consular americano en el puerto toscano. Absorbió la estética europea y comprendió la sutil diferencia entre la auténtica cerámica renacentista y las imitaciones posteriores. Sara podía distinguir las pinturas rococó francesas por su técnica y temática, y sabía qué marchantes venecianos eran de fiar. Cuando se casó con el barón del carbón en 1886, aportó algo que su fortuna no podía adquirir: un gusto educado. Berwyn tenía 38 años, acababa de triunfar en las minas de Pensilvania y ambicionaba ascender por encima de sus orígenes como hijo de un fabricante de pianos. Sara contaba 30 y dominaba el lenguaje visual de la aristocracia europea. La unión funcionó porque cada uno suplía lo que al otro le faltaba durante toda la década de 1890. Amasaron una colección que acabaría llenando una mansión. Una de las primeras adquisiciones fue una serie de pinturas venecianas del siglo XVIII procedentes del Palacio K. Corner en Venecia, escenas históricas de artistas que habían trabajado para la República de Venecia. No eran meras piezas decorativas elegidas por el color, sino cuadros con procedencia documentada de un verdadero palazzo italiano, el tipo de compra que proclamaba un coleccionismo serio, no un simple afán comprador. Le siguieron pinturas francesas, obras rococó con el refinamiento que tanto admiraba Sara y que la fortuna de Berwyn podía asegurar. Cerámicas renacentistas de fincas italianas donde familias aristocráticas liquidaban siglos de tesoros acumulados. Jades orientales que evidenciaban una sofisticación global. Cada pieza verificada con esmero, cada una sumando a lo que construían en común. No solo una colección, sino prueba de que pertenecían entre linajes cuya riqueza era más antigua, aunque no necesariamente mayor. Veraneaban en Newport desde 1888, alquilando una propiedad en la avenida Bellevue que los dueños anteriores habían bautizado como The Elms. La cabaña italiana bastó por unas temporadas, pero a finales de los 90, la fortuna en expansión de Berwyn y sus ambiciones sociales hicieron evidentes sus limitaciones. Los Vanderbilt acababan de terminar The Breakers, con 70 habitaciones de grandiosidad renacentista italiana. Los Astor, los Belmont, los Gillette estaban construyendo o ampliando. Cada mansión era una declaración sobre jerarquías y pertenencia. La cabaña que poseía Berwyn no podía transmitir ese mensaje, demasiado pequeña para el nivel de recepciones que se esperaba de un hombre de su alcurnia, demasiado vulgar en su arquitectura. En 1899, las cuadrillas de demolición la derribaron. La visión de Sara para su sustituto era precisa. Un château francés al estilo de Luis XVI. No porque la arquitectura gala estuviera de moda, que lo estaba, sino porque evocaba siglos de cultura aristocrática.
Una fachada de piedra caliza inspirada en el neoclasicismo francés del XVIII anunciaría que sus propietarios comprendían la sofisticación europea, no solo el éxito comercial americano. Berwin accedió de inmediato y contrató a Horacio Trumbauer, un arquitecto de Filadelfia cuya fama crecía. Trumbauer había diseñado varias casas impresionantes, pero aún no había alcanzado la prominencia que ganaría después. El encargo de erigir un palacio francés para uno de los barones del carbón más ricos de América lo consagraría como el arquitecto de la élite industrial. Para los interiores, recurrieron a Jules Salard et Fils de Paris, la firma que amueblaba châteaux franceses para la auténtica aristocracia gala. La construcción duraría 2 años. Sara viviría para ver su finalización en 1901 y disfrutaría de veranos allí durante 2 décadas. Acogería fiestas en el salón de baile, expondría sus pinturas venecianas en el comedor, pasearía por jardines que tardarían otra década en madurar. Pero nunca vería la colección alcanzar su plenitud, ni presenciaría cómo la casa que habían levantado en tándem se convertiría en algo que ninguno de los dos imaginó. Un hogar de la Edad Dorada preservado por completo que sobreviviría a una época en la que tales lugares habían desaparecido del resto del mundo. Esa preservación se debería a alguien de quien ni Edward ni Sara se preocupaban mucho en aquellos años. Julia, la hermana menor de Edward, que observaba en silencio cómo se regía una gran casa. Capítulo 4. Newport y la necesidad de impresionar. Newport había mutado de un somnoliento puerto colonial a la colonia veraniega más exclusiva de América para la década de 1890. La avenida Bellevue exhibía lo que ocurría cuando las fortunas industriales competían por estatus social mediante la arquitectura. The Breakers de los Vanderbilt se extendía por 70 habitaciones ideadas por Richard Morris Hunt. Su edificación costaba tanto como el presupuesto nacional de países pequeños. No era una casa de vacaciones, era una afirmación de que sus dueños habían coronado la cima de la riqueza yanqui. Las familias que levantaban estos palacios compartían un dilema. Su dinero era reciente. La fortuna Vanderbilt provenía de ferrocarriles, la de Astor de bienes raíces y pieles, los Berwin de minas de carbón. Ninguno descendía de aristócratas. Newport era el lugar donde los varones industriales transmutaban fortunas frescas en algo que simulaba un estatus hereditario. Pero la metamorfosis exigía más que poseer dinero. Requería exhibirlo continuo. La señora Caroline Astor dictaba quién importaba. Su cuarescama, el número que cabía en su salón de baile, representaba a las familias dignas de conocer. Su aprobación decidía en invitaciones a fiestas de relieve. Su criterio sobre el gusto influía en cada decisión arquitectónica de la avenida Bellevue. Incluso las familias con fondos ilimitados buscaban su aprobación antes de construir. Incumplir sus estándares equivalía a ser tachado de vulgar dinero nuevo, sin importar el saldo en el banco. Berwin lo comprendía a la perfección. Sus operaciones carboneras generaban millones de beneficios anuales. Contaba entre sus corresponsales a Theodore Roosevelt y al Kaiser Guillermo II. Pero la cabaña que utilizaba desde 1888 empañaba esos logros. El edificio era modesto, poco llamativo, el tipo de casa de verano que podría tener un hombre de negocios exitoso, pero no alguien que aspirara a codearse con la élite. Cuando llegaban invitados, veían de inmediato que el propietario no había alcanzado aún el escalafón superior. Para 1898, seguir en esa cabaña resultaba insostenible. Los Vanderbilt importaban salas enteras de palacios europeos. Stanford White diseñaba mansiones que elevaban el listón de la grandeza neoyorquina. Cada temporada deparaba triunfos arquitectónicos que disparaban las expectativas. Sara insistía en actuar. Había sido paciente, pero la paciencia tiene un límite cuando cada invitación a una fiesta recordaba que su casa no estaba a la altura. En 1899, los equipos de demolición arrasaron por completo la cabaña. Lo que viniera a reemplazarla se diseñaría desde cero para causar la impresión que los Berwin necesitaban. Las soluciones a medias no valían. La nueva casa debía acallar a quien aún dudara de si el hijo de un fabricante de pianos merecía un puesto entre la aristocracia industrial de América. Elegir al arquitecto era crucial. Richard Morris Hunt, autor de The Breakers, había fallecido en 1895. Stanford White era destacado, pero notoriamente complicado. Berwin buscaba a alguien talentoso que se entregara por completo al proyecto. Horus Trumbauer, un arquitecto de Filadelfia nacido en 1868, encajaba a la perfección.
Había construido residencias impresionantes para clientes adinerados, pero no había alcanzado renombre nacional. Un encargo mayor de uno de los barones del carbón más ricos de América lo catapultaría al pelotón de cabeza. La oportunidad era recíproca. Berwyn precisaba el arquitecto adecuado. Trumbauer necesitaba un proyecto que definiera su carrera. Las indicaciones de Sarah eran precisas. Un château francés al estilo de Luis XVI, no la grandiosidad barroca ni el exceso rococó, sino la elegancia neoclásica refinada que definía la arquitectura francesa de los años 50 y 60 del siglo XVIII. Trumbauer basaría el diseño en el Château d'Asnières, erigido cerca de París en 1750. El interior lo gestionaría Jules Allard et Fils, de París, la firma que amueblaba a la auténtica aristocracia francesa. El presupuesto superaría el $1.000.000, quizás rozara el 1,5 millones según los acabados y el mobiliario. Eso era aceptable. Trumbauer garantizaba la finalización en 2 años si la obra avanzaba con brío. Se rompería terreno de inmediato. Para el verano de 1901, los Berwyn celebrarían su fiesta inaugural en una casa concebida para demostrar que pertenecían al club. 48 habitaciones repletas de arte europeo auténtico. Jardines que acabarían rivalizando con lo mejor de la avenida Bellevue. Tecnología oculta con tal maestría que la casa parecía funcionar por ensalmo. Cada detalle calculado para exhibir no solo riqueza, sino el gusto y la sofisticación que supuestamente distinguían a la verdadera élite de los simples magnates enriquecidos. La cabaña que los avergonzaba había desaparecido. En su lugar se alzaría algo lo bastante magnífico para acallar toda duda, responder a toda crítica susurrada y consagrar a los Berwyn para siempre entre las familias más distinguidas de Newport. Al menos, ese era el plan. Capítulo 5. Construyendo un sueño francés en América. Las obras arrancaron en la primavera de 1899 con la excavación de los cimientos. El solar demandaba una preparación exhaustiva. Nivelar el terreno, cavar lo suficiente para sostener 5 plantas de piedra caliza y acero, instalar sistemas de drenaje que protegieran la estructura por décadas. Smith & Sons, contratistas de Wilmington, dirigieron la construcción con equipos que llegarían a sumar cientos de obreros. El diseño de Horus Trumbauer preveía un armazón de acero estructural, revolucionario para una vivienda residencial. La mayoría de las casas aún dependían de muros de mampostería portantes, pero el acero permitía salas más amplias, techos más altos y una mayor libertad en la distribución interior. Más aún, el acero volvía el edificio ignífugo. The Breakers había ardido por completo en 1892 antes de que los Vanderbilt lo reconstruyeran. Berwyn no quería correr riesgo de una catástrofe similar que destruyera su inversión. Las paredes exteriores serían de piedra caliza de Indiana, extraída en el Medio Oeste y enviada por ferrocarril al este. Los canteros labraban cada bloque in situ según medidas exactas. El tono pálido y la textura fina de la piedra capturaban la luz con gracia, dotando a la fachada del aspecto elegante que Trumbauer buscaba. Los trabajadores colocaban los hiladas con precisión. Las juntas debían ser impermeables, las superficies lisas a la perfección, las proporciones fieles a los planos del arquitecto. Château d'Asnières. El modelo francés se había construido en 1750 para el marqués de Boigny. Trumbauer lo estudió a fondo, pero optó por una interpretación en lugar de una mera copia. El original presentaba secciones laterales flanqueadas por 5 arcos. La balaustrada en los olmos se elevaba más alta, pero con detalles más sencillos. El frontón de la fachada del jardín probablemente se inspiró en los pórticos de hoteles parisinos en lugar de en Angers misma. El resultado era inconfundiblemente francés, pero adaptado a la escala estadounidense y a las técnicas de construcción del siglo XIX. En el interior, Jules Allard y Hijos, de París, tomaron las riendas. La firma se especializaba en amueblar castillos franceses para la auténtica aristocracia, lo que la convertía en ideal para americanos que querían imitar la sofisticación europea. Allard diseñó cada sala principal en torno a la colección de arte que los Berwyn habían estado acumulando. El comedor destacaría sus pinturas venecianas. El salón de dibujo expondría cerámicas renacentistas en vitrinas a medida. Nada se dejaba al azar ni a la interpretación de artesanos locales. La tecnología diferenciaba a los olmos de las mansiones anteriores de Newport. Berwyn deseaba sistemas de vanguardia ocultos de forma tan perfecta que los invitados nunca vieran las máquinas que lo hacían todo funcionar.
La casa operaría como un hotel de lujo, pero parecería manejada por arte de magia. La electricidad llegó primero. Los Olmos fueron una de las primeras casas americanas cableadas por completo para iluminación eléctrica, sin sistema de gas de reserva. Más de 1.500 bombillas iluminarían la mansión, aunque las tempranas solo producían 10 vatios cada una, equivalentes más o menos a velas. Por eso las luminarias agrupaban varias luces, con múltiples bombillas compensando la debilidad individual. La planta eléctrica, con sus generadores y cuadros de distribución, ocupaba espacio en el sótano donde los visitantes nunca la encontrarían. La refrigeración vino después. Una de las primeras máquinas de hielo eléctrico para uso residencial se instaló en la cocina, eliminando la dependencia de entregas de hielo. El aparato era enorme, ruidoso y necesitaba vigilancia constante, pero permitía a los Berwind servir champán perfectamente frío cuando quisieran, sin preocuparse por el hielo. El sistema de calefacción usaba 3 calderas de carbón en el sótano, distribuyendo el calor mediante radiadores en cada sala principal. Pero el carbón planteaba un problema: ¿cómo entregar toneladas de combustible sin que los invitados vieran carros sucios o trabajadores cargándolo por la propiedad? La solución de Trumbauer fue ingeniosa: un túnel subterráneo que se extendía desde la calle Dixon hasta el sótano. El carbón llegaba en pequeños vagones de ferrocarril que corrían por vías a través del pasadizo, viajando de la calle a la sala de calderas sin salir nunca a la superficie. La eliminación de cenizas usaba el mismo sistema al revés. La comunicación por toda la casa se basaba en un sistema de timbres instalado en casi todas las habitaciones. Al pulsar un botón, se enviaban señales a paneles indicadores en las zonas de servicio, permitiendo a la familia convocar a personal específico sin gritar ni buscar. La tecnología era puntera para 1900. Sistemas similares existían en hoteles y edificios de oficinas, pero la instalación residencial seguía siendo rara. Para los sirvientes significaba respuesta inmediata a las llamadas desde cualquier punto de la mansión. El diseño separaba por completo los espacios de servicio de las áreas familiares. Escaleras traseras, pasadizos ocultos, corredores de servicio, todo posicionado con cuidado para que el personal pudiera moverse por la casa de forma invisible. Los sirvientes entraban por una puerta lateral cubierta de glicinas que ocultaban la actividad desde las ventanas superiores. Las glicinas también amortiguaban los sonidos de entregas y trabajos, manteniendo la atmósfera serena que Berwind exigía. La construcción avanzó rápidamente durante 1899 y 1900. Los canteros trabajaban en andamios mientras las paredes subían piso a piso. Los carpinteros armaban las particiones interiores con bloques de terracota recubiertos de yeso en lugar de madera. Otra medida contra incendios. Los yeseros aplicaban varias capas, lijando cada una hasta dejarla lisa antes de la siguiente. Las ventanas llegaban fabricadas a medida para encajar exactamente en las aberturas. La estructura del tejado, con su pronunciada inclinación francesa, requería carpintería especializada, pero creaba la línea dramática del techo que hacía el edificio reconocible desde kilómetros. A finales de 1900, el exterior estaba esencialmente terminado. La fachada de piedra caliza relucía. El tejado estaba colocado, cubierto de tejas de pizarra oscura cortadas e instaladas una a una. Las ventanas estaban montadas. Desde fuera, los olmos parecían acabados. El interior era otra historia. Las salas seguían vacías como estanterías pendientes, requiriendo meses de trabajo adicional antes de que se pudieran instalar los muebles de Allard. Los costos finales se acercaron a $1.500.000, aunque Berwind nunca reveló cifras exactas en público. La cantidad era asombrosa para 1901, equivalente a más de $50 millones actuales. Pero la casa cumplía exactamente lo que había encargado. Un chateau francés que no desentonaría en el Valle del Loira, equipado con tecnología que lo convertía en una de las residencias más sofisticadas de América. En el verano de 1901, Edward y Sarah Berwind celebraron su fiesta inaugural. Cientos de invitados recorrieron salas llenas de tesoros europeos auténticos, admiraron las pinturas venecianas, examinaron las cerámicas renacentistas, pasearon por espacios donde cada detalle proclamaba gusto y refinamiento. La casa había costado una fortuna, pero había logrado su objetivo. Nadie cuestionaría si los Berwind pertenece a la élite de Newport. El propio edificio respondía de manera definitiva a esa pregunta. Capítulo 6. Los jardines y el garaje. La mansión se completó en 1901, pero las tierras seguían inconclusas.
Berwyn disponía de 14 acres para convertir un terreno agrícola en algo digno de un château. El plan inicial de paisajismo, elaborado por Ernest W. Bowditch en colaboración con Trumbull, proponía plantaciones naturalistas con un gran estanque de lirios en el extremo más lejano de la propiedad. Era agradable, pero anodino. No representaba la declaración que Berwyn necesitaba. Para 1907, los gustos habían cambiado. Las nuevas mansiones de Newport adoptaban diseños de jardines europeos formales, especialmente estilos francés e italiano, que destacaban la geometría, la simetría y la escultura clásica. Los jardines de Rosencliff, terminados en 1902, habían establecido un nuevo estándar con sus elaborados parterres y pabellones de mármol. Los Berwyn decidieron que sus terrenos merecían un tratamiento similar. Bowditch regresó junto a Jacques Greber, un arquitecto paisajista francés cuya pericia en diseños de jardines clásicos era precisamente lo que el proyecto requería. Juntos, reinterpretaron todo el paisaje al estilo de los jardines de palacios franceses del siglo XVIII. El enfoque naturalista desapareció, sustituido por algo mucho más ambicioso. El elemento central se convirtió en una gran alameda que se extendía desde la casa hacia dos pabellones de mármol situados en un eje transversal. La escala era impresionante. Cientos de pies de césped perfectamente mantenido creaban una perspectiva que evocaba Versalles o Fontainebleau. En el extremo opuesto, unos escalones descendían a un jardín hundido con plantaciones elaboradas, esculturas adicionales y elementos acuáticos. Solo ese jardín hundido demandó años para ejecutarse como era debido. Greber diseñó patrones intrincados de parterres con setos de boj que necesitaban tiempo para madurar en las formas geométricas precisas planeadas. Bancos de mármol, urnas y elementos decorativos llegaron de proveedores europeos. Se encargaron esculturas de bronce a artistas consagrados. Cada componente debía integrarse en una composición unificada que pareciera effortless a pesar de requerir un mantenimiento constante. Árboles de olmo americano bordeaban originalmente la propiedad, dando su nombre a la finca. Pero la grafiosis del olmo arrasó Nueva Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial, matando casi todos los olmos de la región. Los Berwyn los sustituyeron por hayas lloronas, que generaron un efecto distinto pero igualmente impactante. Corteza plateada y ramas colgantes que relucían bajo el sol, fuentes salpicaban todo el paisaje. El jardín hundido incluía varios elementos acuáticos, con chorros calibrados con precisión para formar patrones agradables sin abrumar el espacio. Delfines y criaturas marinas de bronce adornaban las pilas de las fuentes. El sonido del agua se convirtió en un fondo constante en todo el recinto, atenuando la formalidad y aportando movimiento a las composiciones por lo demás estáticas. 44 urnas se colocaron estratégicamente en terrazas y senderos. 29 esculturas, desde figuras clásicas hasta animales decorativos, ocupaban puntos clave. 2 puertas principales de entrada, más una para el patio de las cuadras, controlaban el acceso. 3 fuentes principales anclaban distintas áreas del jardín. El inventario de elementos decorativos por sí solo suponía una inversión considerable. Cada pieza se seleccionó por su aporte al diseño global. La cochera ocupaba el borde de la propiedad, albergando caballos, carruajes y aposentos para los mozos de cuadra en el piso superior. Pero para 1910, el automóvil empezaba a reemplazar el transporte tirado por caballos entre las familias adineradas. Los Berwyn poseían varios coches y necesitaban un almacenamiento adecuado con instalaciones de mantenimiento. Trumbull diseñó un nuevo garaje revestido en piedra caliza para armonizar con la mansión. La estructura medía 125 pies de largo por 70 de profundidad, una de las cocheras privadas más grandes de América. En su interior, una vía central permitía que los vehículos entraran, aparcaran y salieran sin maniobras complicadas. 2 depósitos de gasolina suministraban combustible. La envergadura reflejaba tanto el número de vehículos que poseían los Berwyn como el espacio requerido por los automóviles de la época, que eran considerablemente más voluminosos que los actuales. El garaje incluía una característica que pasó a formar parte de la leyenda de The Elms, un torno para automóviles. El cochero jefe de los Berwyn había pasado a ser chofer cuando los coches sustituyeron a los carruajes, pero no lograba dominar la marcha atrás en los espacios reducidos del garaje. En lugar de contratar a un nuevo conductor, Berwyn instaló una plataforma giratoria. Los coches accedían al torno, que los rotaba para orientarlos hacia la salida. Así, el chofer podía avanzar directamente al abandonar el garaje, evitando el retroceso que nunca había aprendido.
Esto no era exclusivo de The Elms. Varias familias acaudaladas instalaron dispositivos similares cuando sus cocheros de toda la vida no se adaptaron a la conducción de automóviles, pero ilustraba cómo incluso los hogares más ricos gestionaban la transición de la tecnología del siglo XIX al XX. Podías construir un garaje de vanguardia con depósitos de gasolina y talleres de mantenimiento. Pero si tu empleado de confianza no sabía dar marcha atrás, adaptabas el edificio a sus limitaciones. Para 1914, los jardines habían alcanzado el jardín había alcanzado su estado maduro previsto. El bogue se había desarrollado en patrones geométricos precisos. Las esculturas y las urnas mostraban un envejecimiento adecuado. Las fuentes funcionaban con total fiabilidad. La vista desde el césped producía exactamente la impresión que Greber había imaginado. Un jardín de palacio francés trasplantado a Rhode Island que demandaba a 12 jardineros para conservar su perfección. Los Olmos estaba terminado. La casa, los terrenos, el garaje, todo diseñado y construido para proclamar que Edward Berwyn pertenecía a las familias más refinadas de América. El hijo de un inmigrante alemán había creado algo que rivalizaba con los castillos europeos. Ahora necesitaba operar como se había planeado, albergando las fiestas elaboradas y los eventos sociales que definían la temporada veraniega de Newport. Esa responsabilidad recaería principalmente en Sarah, quien comprendía a la perfección cómo dirigir una gran mansión y qué era preciso para impresionar a invitados que lo habían visto todo en lo que el dinero podía ofrecer. Capítulo 7. 40 sirvientes y cómo pasar desapercibidos. Gestionar los Olmos requería a 40 personas trabajando en una jerarquía cuidadosamente orquestada. 16 sirvientes interiores se ocupaban de la casa propiamente dicha. Mayordomo, lacayos, doncellas de piso, doncellas personales, cocineros, personal de cocina. 24 trabajadores exteriores mantenían los jardines, el jefe de jardineros, subjardineros, mozos de cuadra que se convirtieron en mecánicos de garaje, guardianes de fincas que conservaban impecables las 14 hectáreas. Juntos, generaban la ilusión de que una mansión de 48 habitaciones funcionaba sin esfuerzo, como si el lujo surgiera de la nada, sin intervención humana visible. La temporada de verano se extendía desde el 4 de julio hasta finales de agosto, 6 semanas en las que los Berwyn ocupaban los Olmos y exigían la perfección absoluta. La mayor parte del personal viajaba con la familia entre su casa de Nueva York en el 2 de East 64th Street y Newport, adelantándose varios días para preparar la residencia que la familia ocuparía a continuación. Abrir los Olmos implicaba ventilar habitaciones cerradas desde el verano anterior, aprovisionar las cocinas y asegurar que cada superficie brillara antes de la llegada de la familia. El mayordomo dirigía al personal interior con autoridad absoluta. Él gestionaba a los lacayos que servían las comidas, abrían la puerta y atendían a los invitados masculinos. Por debajo de él, la ama de llaves supervisaba a las doncellas de cámara, encargadas de los dormitorios, pasillos y espacios públicos. El cocinero, traído de Francia porque la cocina francesa era indispensable para las recepciones, controlaba la cocina con la ayuda de varios asistentes. Un pastelero se ocupaba por separado de los postres y la repostería. Las doncellas personales atendían a la señora Berwyn de forma exclusiva, gestionando su guardarropa y ayudándola a vestirse para los múltiples cambios de atuendo que la sociedad formal exigía a diario. El reclutamiento de personal procedía sobre todo de Inglaterra e Irlanda, donde la formación en el servicio doméstico era rigurosa y las expectativas claras. Los sirvientes europeos entendían la formalidad que las familias americanas adineradas deseaban. Conocían las técnicas adecuadas de servicio, el comportamiento apropiado ante los invitados y los protocolos estrictos que regían las grandes casas. El chef francés representaba el ápice de esta jerarquía, una pericia culinaria que no se encontraba entre los cocineros americanos, por habilidosos que fueran. La tercera planta albergaba a los sirvientes en 16 dormitorios, compartiendo 3 baños amplios. Los cuartos eran funcionales más que cómodos. Muebles sencillos, decoración mínima, pensados para dormir y para la higiene básica entre turnos de trabajo largos. Hombres y mujeres vivían en esta planta, aunque normas estrictas regulaban las interacciones entre sexos. Solo sirvientes solteros residían en la casa. Las parejas casadas solían formar parte del personal exterior y habitaban en apartamentos sobre el garaje o en otros edificios de la propiedad. La invisibilidad era esencial para un servicio correcto.
Los sirvientes se movían por la casa utilizando escaleras traseras y pasadizos ocultos, diseñados para que la familia y los invitados no se cruzaran con ellos salvo cuando se les convocaba expresamente. La entrada principal para el personal estaba en un lateral del edificio, cubierta por enredaderas de glicinia, lo bastante densas para ocultar la vista desde las ventanas superiores. La glicinia también amortiguaba los sonidos de las entregas, conversaciones y actividades laborales que habrían perturbado la atmósfera de paz esperada en las mansiones de los ricos. El sistema de timbres permitía convocar al personal de forma eficiente, sin necesidad de gritar ni buscar. Casi todas las habitaciones tenían botones conectados a paneles indicadores en las zonas de servicio. Pulsar un botón en la biblioteca enviaba una señal al panel que mostraba qué habitación requería atención. Un sirviente comprobaba el indicador, veía que era la biblioteca y acudía de inmediato. La tecnología era esencialmente un intercomunicador primitivo, aunque solo en una dirección. La familia podía llamar a los sirvientes, pero estos no podían usarlo para comunicarse hacia arriba. El servicio de comidas demandaba una coreografía elaborada. La comida, preparada en la cocina del sótano, subía al comedor mediante un montacargas, emergiendo en la despensa del mayordomo, adyacente al área del comedor. Los lacayos recogían los platos del montacargas, los disponían en fuentes de servicio y los llevaban al comedor, donde el mayordomo dirigía el servicio. Cada movimiento estaba cronometrado, cada plato llegaba a la temperatura adecuada. Cada plato se sucedía sin interrupciones. Los invitados solo veían la representación, nunca la logística que la hacía posible. Hizo posible esta invisibilidad. El túnel de carbón era un ejemplo perfecto de las extremas medidas tomadas para preservar el anonimato. Durante los meses fríos, toneladas de carbón llegaban de forma regular para alimentar las 3 calderas del sótano, que calentaban toda la casa. En lugar de permitir que los carros de entrega y los trabajadores cubiertos de hollín se vieran cerca de la residencia principal, el sistema utilizaba vagones de ferrocarril subterráneos que viajaban desde la calle Dixon hasta el sótano. El carbón llegaba oculto, se cargaba en las calderas sin que nadie lo viera y las cenizas se retiraban por el mismo método. El proceso era sucio y exigía un esfuerzo físico intenso, pero los invitados nunca eran testigos de ello. El lavado ocupaba una zona separada del sótano, donde el personal limpiaba sábanas de cama, manteles, toallas, ropa y las telas especiales que requerían un manejo delicado. En la lavandería de principios del siglo XX, esto implicaba calentar agua, fregar a mano, escurrir, colgar para secar e iguales con planchas pesadas. Una casa de este tamaño generaba montañas de ropa sucia cada día. El trabajo era interminable, agotador y completamente invisible. Las sábanas limpias aparecían como por arte de magia. Para el personal exterior, las tareas eran igual de demandantes, aunque de una naturaleza distinta. El jefe de jardineros supervisaba equipos que mantenían 12 acres de jardines formales, donde cada seto de boj necesitaba un recorte preciso. Cada césped requería un corte constante. Cada parterre de flores demandaba plantaciones estacionales. Los jardineros trabajaban todo el año para preservar la perfección que se exhibía durante las 6 semanas de la temporada veraniega. Las fuentes precisaban vigilancia, las esculturas requerían limpieza, los caminos de grava se alisaban con rastrillos. El personal del garaje había pasado de cuidar caballos y carruajes a mantener automóviles y conservar el enorme garaje impecable. Los coches tempranos demandaban atención mecánica constante. Los motores necesitaban ajustes regulares. Los neumáticos fallaban con frecuencia. Los sistemas se averiaban de formas que exigían reparaciones inmediatas. Contar con mecánicos dedicados en la plantilla significaba que los vehículos de los Berwyn permanecían operativos sin depender de servicios externos. Esto era habitual en las mansiones más grandiosas de Newport durante la Edad Dorada. Cada residencia importante funcionaba con un número similar de empleados y expectativas. El sistema era costoso, exigente y totalmente dependiente de mantener estrictas barreras de clase que confinaban a los sirvientes en sus roles designados. Funcionaba porque había suficientes personas que aceptaban el servicio doméstico como un empleo legítimo, incluso honorable para quienes lo realizaban con excelencia. Lo que nadie previó en 1901 fue que este sistema desaparecería casi por completo en menos de 40 años. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y los cambios en las actitudes sociales harían insostenibles las casas con 40 sirvientes, incluso para los adinerados. Las grandes residencias de Newport se cerrarían, se venderían o reducirían drásticamente el personal al mínimo esencial.
Los Olmos sería diferente. Mucho después de que todas las casas comparables se modernizaran o desaparecieran, 40 sirvientes seguirían subiendo aquellas escaleras traseras, respondiendo a las llamadas del timbre y manteniendo la ilusión de que la casa funcionaba por magia. Pero eso no sucedería bajo Edward o Sarah Berwin. Ocurriría porque otra persona, completamente distinta, heredaría los Olmos y se negaría a dejar ir el pasado. Capítulo 8. La muerte de Sarah y la llegada de Julia. El 5 de enero de 1922, Sarah Tori Berwin falleció en Los Olmos. Tenía 66 años. La causa se registró simplemente como insuficiencia cardíaca. Su corazón se detuvo, y los médicos que la atendían no pudieron hacer nada. Edward, con 73 años, había pasado 36 casado con la mujer que le enseñó a apreciar el arte, a comprender la cultura europea y a navegar por la alta sociedad de Newport. Ahora se enfrentaba a la cuestión de cómo seguir adelante sin ella. La solución obvia habría sido cerrar Los Olmos o reducir drásticamente sus operaciones. Un viudo en la septuagenaria no tenía obligación de mantener una casa de verano de 48 habitaciones que requería 40 sirvientes. Podría haberla vendido, donado o simplemente clausurado para siempre. Muchas familias de Newport ya tomaban decisiones similares a medida que la edad dorada se desvanecía y mantener estas enormes propiedades se volvía cada vez más impráctico. Edward optó por otro camino. Invitó a su hermana menor, Julia, a convertirse en su anfitriona, asumiendo las responsabilidades sociales que Sarah había gestionado durante 2 décadas. Julia tenía 57 años, estaba soltera y había vivido de manera relativamente tranquila en Filadelfia. La invitación implicaba mudarse a Nueva York para dirigir la casa de la Quinta Avenida de Edward durante los meses de invierno y luego trasladarse a Newport cada verano para llevar Los Olmos durante la temporada. Julia aceptó de inmediato. Había nacido en 1864 o 1865. Las fuentes discrepan sobre el año exacto. La menor de los hijos Berwin y la única hermana de Edward, había observado desde fuera cómo sus hermanos construían el imperio del carbón, sin participar en las decisiones empresariales, pero beneficiándose del creciente riqueza familiar. A diferencia de Edward, que había asistido a Annapolis y forjado su propia fortuna, la vida de Julia había seguido el camino esperado para las mujeres adineradas solteras de su época: gestionar hogares, participar en actividades de bienestar social, mantener contactos con familias adecuadas. Convertirse en la anfitriona de Edward elevaba su estatus de manera dramática. Los Olmos y las casas señoriales de Nueva York estaban entre las residencias más espléndidas de Estados Unidos, repletas de obras de arte valoradas en millones y frecuentadas por las personas más influyentes del país. Gestionar estas propiedades implicaba controlar las listas de invitados, organizar las fiestas y velar por que cada detalle cumpliera con los rigurosos estándares que Edward exigía. Era una responsabilidad y un poder que Julia nunca había conocido antes. Resultó ser sorprendentemente competente. Los 40 criados que habían servido a Sarah se adaptaron sin problemas a la dirección de Julia. Los mismos niveles de excelencia se mantuvieron. Cada superficie impecable, cada comida impecablemente coordinada, cada necesidad de los huéspedes prevista con antelación. Pero Julia imprimió su propia personalidad al cargo. Era más directa que Sarah, menos inclinada a las sutiles maniobras sociales y más concentrada en el funcionamiento eficiente del hogar que en cultivar amistades específicas. Un hábito suyo escandalizó a la alta sociedad de Newport. Julia conducía a ella misma. Las mujeres adineradas de los años 1920 no solían manejar sus propios automóviles. Para eso estaban los choferes. Pero Julia poseía varios coches de lujo, incluido un Renault, que se convirtió en su vehículo emblemático, y tomaba el volante cuando le apetecía. Corrían rumores de que su secretaria social realizaba la prueba del guante blanco en el volante antes de cada salida, para asegurarse de que no quedara ni una mota de polvo que ensuciara las manos de Julia. Fuera cierto o exagerado, el relato capturaba algo esencial de su carácter. Ella quería controlarlo todo, pero esperaba que su entorno se mantuviera en condiciones perfectas. Edward y Julia se instalaron en una cómoda asociación durante los siguientes 14 años. Él siguió atendiendo sus asuntos empresariales desde Nueva York, aunque en sus 70 ya se había retirado de las operaciones diarias de Berwin White. Ella dirigía ambas casas con la misma eficacia que había mostrado desde el principio. No eran especialmente cercanos emocionalmente. Se trataba más de un arreglo práctico que de un vínculo fraternal cálido, pero funcionaba a la perfección. La rutina veraniega permaneció inalterada desde la época de Sarah.
6 semanas en The Elms a partir del 4 de julio. Fiestas suntuosas que atraían a la élite de Newport. Cenas en las que la disposición de los cubiertos y la elección del menú recibían tanta atención como la selección de invitados. Todo estaba calibrado para preservar el estatus de los Berwyn entre las familias que contaban en el ámbito social. El 18 de agosto de 1936, Edward Julius Berwyn falleció en su casa señorial de Nueva York. Tenía 88 años y su salud había empeorado durante varios meses. El servicio fúnebre en la iglesia de San Tomás, en la Quinta Avenida, atrajo a cientos de dolientes, socios empresariales, contactos sociales, políticos y parientes lejanos. Su cuerpo fue trasladado al cementerio West Laurel Hill, en Bala Cynwyd, Pensilvania, donde lo enterraron en un mausoleo inspirado en la Torre de los Vientos de Atenas. Horace Trumbauer, quien había diseñado The Elms 36 años atrás, también había concebido la tumba. La herencia se valoró en $34 millones. Su testamento repartió la fortuna entre familiares y causas benéficas, pero The Elms, en sí, pasó íntegramente a Julia. Ella heredó la mansión, el mobiliario, la colección de arte, las tierras, todo. A sus 71 años, se convirtió en la única propietaria de una de las fincas más grandiosas de Newport. Se enfrentaba a una decisión inmediata. Mantener la mansión era costoso. Los 40 criados suponían una nómina anual enorme. La depresión había apretado incluso a las familias ricas, obligando a muchas a reducir el personal o vender propiedades que ya no podían permitirse. Julia era rica por derecho propio gracias a los legados de Edward, pero operar The Elms a pleno rendimiento devoraría los recursos con rapidez. La mayoría esperaba que recortara gastos, que se quedara con 10 o 15 criados, cerrara alas de la casa, limitara las temporadas de verano a unas pocas semanas en lugar de 6. Habría sido lo sensato, lo lógico y lo comprensible dada su edad y la situación económica. Julia rechazó todas esas propuestas. The Elms seguiría exactamente como en los tiempos de Edward y Sarah. 40 criados, veranos completos de 6 semanas, cada tradición preservada al detalle. No le interesaba lo práctico ni lo racional. Lo que le importaba era conservar lo que Edward y Sarah habían creado, gestionándolo tal como ellos habían previsto. Lo que nadie comprendió en 1936 fue que Julia mantendría esa postura durante 25 años. Mientras Estados Unidos atravesaba la Segunda Guerra Mundial, el auge de posguerra, la televisión, los suburbios y las lavavajillas, The Elms permanecería anclada en 1900. Julia mantendría viva la era dorada mediante una terca determinación, mucho después de que hubiera desaparecido en todas partes. Capítulo 9. La mujer que mantuvo vivo 1901 hasta 1961. Con Edward ausente, Julia heredó 40 criados, un castillo de 48 habitaciones y una disyuntiva. Estados Unidos entraba en una nueva era. La depresión había obligado incluso a las familias acomodadas a recortar el servicio doméstico, cerrar secciones de las mansiones y simplificar su existencia. A finales de los años 1930, casas como The Elms estaban desapareciendo, vendidas a instituciones, demolidas por el valor del terreno o mantenidas a una escala drásticamente reducida. La época de los hogares con 40 criados llegaba a su fin. Julia hizo oídos sordos a todo eso. The Elms continuaría operando tal como lo había hecho desde 1901. Los mismos números de empleados, la misma temporada de verano de 6 semanas, los mismos estándares en cada detalle, desde el lavado de la ropa hasta el cuidado del césped. No preservaba el pasado por mero sentimentalismo, simplemente no veía motivo para alterar lo que funcionaba a la perfección. Aquello sonaba razonable a primera vista en 1936. Julia era rica, la casa estaba pagada y mantener las tradiciones aún no parecía un anacronismo. Pero con el paso de los años, mientras la brecha entre The Elms y el resto de América se ensanchaba, el hogar de Julia se volvía cada vez más peculiar. La Segunda Guerra Mundial puso en marcha a la nación. Las mujeres ocuparon puestos en las fábricas. Los sirvientes abandonaron el trabajo doméstico por empleos industriales mejor pagados. Sin embargo, The Elms seguía igual. 40 personas subiendo y bajando escaleras traseras para atender a una anciana. La lavandería ejemplificaba esa desconexión. En los años 40, los hogares estadounidenses contaban con lavadoras y secadoras. Incluso las familias de clase media modesta poseían electrodomésticos que aceleraban y facilitaban la colada. The Elms no tenía nada de eso. El personal lavaba las sábanas a mano,
las escurría manualmente, las tendía al sol y las planchaba con hierros pesados, tal como se hacía en 1900. Julia no veía necesidad de lavadoras o secadoras. Los métodos antiguos funcionaban. Las máquinas nuevas eran superfluas. El sistema de timbres eléctricos seguía siendo el modo principal por el que Julia llamaba a los sirvientes, aunque para los años 50 la tecnología resultaba ridículamente obsoleta. Los teléfonos estaban en todos los hogares americanos. Existían intercomunicadores para comunicación bidireccional, pero The Elms aún usaba botones unidireccionales conectados a paneles anunciadores, un sistema ideado antes de que el servicio telefónico fuera fiable. Julia pulsaba botones, los sirvientes consultaban paneles, y todos fingían que aquello era la operación normal de una casa. Sus inviernos en el Hotel Savoy Plaza de Nueva York seguían el mismo esquema. Mantenía una suite todo el año, regresando a The Elms solo en verano. El hotel le proporcionaba los servicios que necesitaba sin requerir que mantuviera la casa de Nueva York con personal completo. Pero la mansión de Newport permanecía operativa todo el año. Un equipo mínimo en invierno, los 40 empleados plenos cada verano sin excepciones. Otras familias de Newport abandonaban sus fincas por completo en los años 50. The Breakers había sido donada a la Sociedad de Preservación. Marble House estaba vacía. Rosecliff luchaba por sobrevivir. El coste de mantener esos lugares superaba lo que incluso las familias adineradas podían justificar. Impuestos inmobiliarios, seguros, servicios públicos y nóminas del personal devoraban cientos de miles al año para edificios usados solo unas semanas. A Julia no le importaba la economía. The Elms continuaría porque así lo había querido Edward. Tenía el dinero. Tanto su herencia como los ingresos de la fortuna de Edward cubrían con creces los gastos. La cuestión no era si podía permitírselo. La cuestión era por qué persistía cuando todos los demás habían aceptado que ese estilo de vida había terminado. Parte de la respuesta era la costumbre. Julia dirigía The Elms desde 1922. 39 años de veranos gestionando el mismo hogar con las mismas rutinas habían forjado patrones que no veía razón para romper. Conocía los sistemas al dedillo. El personal sabía sus roles. Todo fluía sin problemas. Cambiar exigiría esfuerzo sin beneficio aparente. Pero también había orgullo. The Elms representaba el logro de Edward, su ascenso del hijo de un fabricante de pianos a varón industrial, su aceptación entre la élite americana, su creación de algo grandioso. Permitir su declive o simplificación equivaldría a traicionar su hazaña. Mantenerlo tal como él lo había construido honraba lo que había conseguido. Eso le importaba a Julia más que adaptarse a los estándares modernos, así que los anacronismos se acumulaban. En 1958, Julia era una de las 3 únicas residentes de Newport que aún empleaban lacayos con librea, sirvientes vestidos con uniformes formales para servir en la cena. La costumbre era estándar en 1900, pero ridículamente anticuada en los 50. A Julia no le importaba. Los lacayos y la librea eran lo apropiado. La informalidad moderna, no. Sí hizo una concesión a los tiempos cambiantes. Invitaba a niños pobres del barrio a The Elms para galletas y leche. La práctica se volvió habitual hasta que las familias locales sabían que la señorita Berwin acogería a los niños que quisieran un capricho. Era generoso, inusual para alguien de su clase, y sugería que, bajo la terca preservación de costumbres obsoletas, habitaba alguien que entendía que la riqueza conllevaba alguna obligación hacia quienes tenían menos. Pero esa generosidad no se extendía a modernizar cómo vivían y trabajaban sus propios sirvientes. Ellos seguían labrando en condiciones normales en 1900, pero explotadoras según los estándares de los 60, lavando ropa a mano, subiendo innumerables escaleras a diario, trabajando largas horas por salarios que no habían subido en proporción al resto de la economía. Los sirvientes se quedaban porque un trabajo era un trabajo, pero The Elms se volvía cada vez más difícil de dotar de personal a medida que los jóvenes rechazaban por completo el servicio doméstico. Julia tenía 96 años en 1961, aún veraneando en The Elms, aún manteniendo el equipo completo de 40 sirvientes, aún insistiendo en el personal. Estaba aferrada a unos estándares que pertenecían a una era desaparecida. Había sobrevivido a todo aquel que conoció a Edward. Había perdurado la edad dorada por medio siglo. Era la prueba viviente de que con suficiente dinero y suficiente terquedad se podía mantener el pasado con vida de forma indefinida.
El 16 de mayo de 1961, Julia Burwind falleció en The Elms. Con su muerte, el último hogar auténtico de la Edad Dorada en América dejó de existir. Los 40 sirvientes que habían trabajado en condiciones del siglo XIX se enfrentaron de repente a un futuro incierto. La casa, que había funcionado ininterrumpidamente desde 1901, sin hacer ninguna concesión a la modernidad, alcanzó por fin su fin. Lo que ocurrió después determinaría si The Elms sobrevivía de alguna manera. El sobrino de Julia heredaría la propiedad y no compartiría en absoluto su apego por preservar el pasado. En cuestión de meses, todo lo que Julia había protegido durante 25 años correría el riesgo de una destrucción total. Capítulo 10. Julia muere y la bola demoledora acecha. Charles E. Dunlap heredó The Elms en mayo de 1961. Tenía 73 años, era el sobrino de Julia a través de su hermana, y no mostraba el menor interés por una mansión de 48 habitaciones que requería 40 sirvientes. Había construido su propia vida, su propia carrera, y carecía de cualquier apego romántico a la determinación de su tía por conservar el pasado. The Elms era una carga financiera que quería eliminar de inmediato. Los problemas prácticos eran evidentes. Los costes operativos anuales ascendían a cientos de miles de dólares. Solo los impuestos sobre la propiedad consumían sumas considerables. El seguro para un edificio repleto de arte y antigüedades valiosas resultaba caro. Los servicios de calefacción, electricidad y agua sumaban más gastos. La nómina de 40 personas era el desembolso mayor. Aun si Dunlap hubiera querido mantener The Elms con una capacidad reducida, necesitaría al menos de 10 a 15 empleados, y eso seguiría implicando costes anuales significativos para una casa que usaría quizás unas pocas semanas al año. No tenía la menor intención de intentarlo. En las semanas siguientes a la herencia, Dunlap contactó con promotores inmobiliarios en Nueva York. La propuesta era directa: 14 acres en Bellevue Avenue, en Newport, completos con un gran edificio que podía ser demolido. La ubicación era privilegiada. El valor del terreno era considerable. Alguien lo querría. Varios promotores mostraron interés. El grupo ganador tenía una visión clara: derribar la mansión, dividir la propiedad y construir un centro comercial. Newport necesitaba espacio para el comercio minorista. La ubicación era ideal para el desarrollo comercial. The Elms era irrelevante, una reliquia de una era que ya no interesaba a nadie, construida para un estilo de vida que había desaparecido. La demolición sería rápida. La construcción podría empezar casi de inmediato. Dunlap aceptó su oferta. La venta se cerró en el verano de 1961. Los promotores ahora eran dueños de The Elms y tenían todo el derecho legal para hacer con ella lo que quisieran. Sus planes no incluían la preservación. Antes de que pudiera avanzar la demolición, era necesario liquidar los contenidos. A finales de 1961 se anunció una subasta pública. Todo lo que había dentro de The Elms saldría a la venta: muebles, pinturas, esculturas, cerámicas, tapices, objetos decorativos acumulados durante 60 años. Las pinturas venecianas que Edward y Sarah habían comprado del patrimonio Sea Corner, las cerámicas renacentistas, los muebles franceses de Jules Allard, las jades orientales. Todo se dispersaría entre quien pujara más alto. La subasta atrajo multitudes. Tratantes llegaron de Nueva York, Boston y Filadelfia en busca de piezas valiosas que pudieran revender. Coleccionistas buscaban artículos específicos para sus hogares. Los museos enviaron representantes para pujar por obras significativas. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York adquirió varias de las pinturas más valiosas, obras que habrían permanecido en manos privadas si The Elms hubiera seguido operando como Julia pretendía. Los muebles se vendieron a precios razonables, pero no extraordinarios. El mercado para los muebles elaborados de la Edad Dorada estaba flojo en 1961. Las familias jóvenes que compraban casas en los suburbios querían muebles modernos, no piezas pesadas talladas que requerían habitaciones con techos de 12 pies. Los tratantes compraban especulativamente, esperando que los gustos cambiaran algún día, pero no pagaban precios premium. La subasta duró varios días. Sala por sala, The Elms fue despojada. El comedor perdió sus pinturas venecianas. Las vitrinas del salón se vaciaron de cerámicas. Los dormitorios quedaron libres de muebles. Los elementos decorativos del invernadero desaparecieron. Cuando los subastadores terminaron, la casa estaba esencialmente vacía. Las paredes, los suelos y los detalles arquitectónicos permanecían,
pero todo lo movable se había ido. El vacío era impactante. The Elms había sido un entorno completo, cada objeto elegido con cuidado para crear impresiones específicas. Ahora solo eran habitaciones. Hermosas habitaciones con proporciones finas y excelente artesanía, pero conchas vacías que revelaban cuánto habían contribuido los muebles al efecto general. Los vecinos observaron la subasta con resignación. The Elms era solo la última víctima en la crisis continua de Newport. Villa Rosa, la mansión de al lado, ya había sido demolida para urbanizaciones. Arley se había incendiado en 1932 y nunca se había reconstruido. Stoneacre estaba en proceso de demolición. Una docena de otras propiedades habían sido donadas a iglesias o escuelas, pero sus usos originales habían sido abandonados. La noción de que el patrimonio arquitectónico de la avenida Bellevue merecía protección aún no había calado hondo. Eran solo casas antiguas que costaban una fortuna en mantenimiento. La Sociedad de Preservación del Condado de Newport observaba con creciente alarma. La organización se había fundado en 1945 para proteger los edificios de la era colonial de Newport, casas del siglo XVIII con valor histórico. Habían ampliado su labor a preservar algunas mansiones de la Edad Dorada, adquiriendo The Breakers de la familia Vanderbilt en 1948. Pero sus recursos eran limitados, no podían salvarlo todo. Había que elegir qué edificios importaban más. The Elms representaba un caso complicado. No era la mansión más grande de Newport. The Breakers y Ochre Court eran más imponentes. No era única desde el punto de vista arquitectónico. Existían otras casas diseñadas por Horacio Trumbauer. Sus dueños no habían sido tan prominentes como los Vanderbilt o los Astor. ¿Por qué salvar The Elms cuando tantas otras edificaciones valiosas se estaban perdiendo? La respuesta, aunque nadie la comprendía del todo en ese momento, era que The Elms se distinguía en un aspecto fundamental. La terca negativa de Julia a modernizar la casa la había convertido en una cápsula del tiempo. La mayoría de las mansiones de la Edad Dorada que sobrevivieron habían sido actualizadas. Se reemplazó el cableado, se modernizaron los sistemas, y los cuartos de los sirvientes se convirtieron en otros usos, pero The Elms permanecía intacta. Todo era original, desde el sistema de llamada hasta el túnel de carbón y los dormitorios de los criados en el tercer piso. Era el ejemplo más completo y auténtico de cómo funcionaban realmente estas casas. Sin embargo, reconocer esa importancia requería tiempo que la Sociedad de Preservación no tenía. Los promotores habían programado la demolición para principios de 1962. La bola demoledora se acercaba. A The Elms le quedaban semanas, tal vez un par de meses como máximo, antes de convertirse en escombros y recuerdos. Capítulo 11. 3 semanas para la destrucción. La Sociedad de Preservación del Condado de Newport tenía solo semanas para recaudar fondos, negociar la compra y cerrar la transacción antes de que llegara el equipo de demolición. Su presupuesto ya estaba al límite por el mantenimiento de The Breakers y varias propiedades coloniales. Adquirir otro enorme dominio, especialmente uno despojado de sus muebles, parecía financieramente imposible. Pero permitir que The Elms fuera demolida supondría perder algo que apenas empezaban a entender como insustituible. La campaña arrancó con llamadas telefónicas. Los miembros del consejo contactaron a familias adineradas de Newport, explicaron la urgencia y pidieron compromisos. Algunos respondieron con generosidad. La pérdida de Villa Rosa, la vecina, estaba fresca en la memoria de todos, y la idea de que otra mansión de la avenida Bellevue se convirtiera en un aparcamiento inquietaba a quienes habían visto erosionar el carácter del barrio. Otros eran escépticos. ¿Por qué salvar una casa que no podía mantenerse económicamente? ¿No era esto solo tirar dinero a un problema que se repetiría sin fin? La Sociedad de Preservación necesitaba $116,000. Era el precio que los promotores habían pagado y eso aceptarían para vender en lugar de demoler. No era una suma exorbitante comparada con lo que costó construir estas mansiones, pero sí considerable para una organización con presupuestos anuales limitados. Cada dólar recaudado los ataría a décadas de gastos futuros en mantenimiento. El timing jugó inesperadamente a su favor. El mercado bursátil caía a finales de 1961 y principios de 1962. No era un colapso, pero sí suficiente inestabilidad para que los promotores con posiciones apalancadas sintieran la presión. Su plan de centro comercial dependía de financiamiento que se volvía cada vez más difícil de obtener.
A medida que los prestamistas se volvían cautelosos, The Elms ataba capital que no podían redirigir fácilmente. Las negociaciones avanzaron con rapidez. Los promotores querían salir. La Sociedad de Preservación quería entrar. La cuestión era si se podía convencer a suficientes donantes con la rapidez necesaria. Los compromisos llegaron poco a poco. 5,000 aquí, 10,000 allá. De vez en cuando, un donativo mayor de alguien que captaba la gravedad del asunto. El total subió gradualmente durante enero y entró en febrero. Una mañana de finales de febrero de 1962, la Sociedad de Preservación cerró la compra. Los $116,000 aseguraron The Elms, sus 14 acres, la casa de carruajes y varios edificios auxiliares. Los promotores se marcharon, abandonando sus planes para el centro comercial. La bola demoledora nunca llegó. La casa se salvó, pero estaba casi vacía. La subasta había dispersado la mayor parte del mobiliario, aunque algunos elementos grandes integrados en la arquitectura permanecieron. La imponente chimenea del comedor, espejos demasiado grandes para remover fácilmente, algunos componentes arquitectónicos que formaban parte esencial del edificio. La Sociedad de Preservación comenzó de inmediato a contactar a compradores de la subasta, intentando recuperar piezas que habían pertenecido a The Elms. Algunos marchantes accedieron a revender lo que habían adquirido, especialmente al entender que los objetos volverían a su ubicación original. Otras piezas se perdieron para siempre, vendidas a coleccionistas privados que no querían desprenderse de ellas. Los museos ofrecieron ayuda. Préstamos de muebles de época apropiados. Muebles de anticuario llenaron los huecos donde las piezas originales no pudieron recuperarse. Regalos de otras propiedades aportaron mobiliario adicional, no propio de The Elms, pero fiel a la época y adecuado para las estancias. Poco a poco, la casa empezó a parecer amueblada de nuevo en lugar de vacía y despojada. Se tomó la decisión de abrir The Elms al público lo antes posible, no en meses o años, sino en semanas. La Sociedad de Preservación necesitaba demostrar que la mansión podía generar ingresos mediante las entradas, justificar la compra ante donantes escépticos y crear impulso para la recaudación continua de fondos. A principios de marzo de 1962, apenas 3 semanas después de la fecha prevista para la demolición, The Elms abrió sus puertas para visitas guiadas. La respuesta superó todas las expectativas. Los visitantes quedaban fascinados por las dimensiones y la elegancia de la mansión, pero también por algo imprevisto: las zonas de los sirvientes. La mayoría de los museos de casas nobles solo mostraban las grandes salas públicas donde las familias adineradas recibían a sus invitados. The Elms podía exhibir ambos mundos: los espacios formales que los visitantes esperaban, más las escaleras traseras, los cuartos de los sirvientes, la cocina, la lavandería, el túnel del carbón y el sistema de llamadores que revelaban cómo funcionaba realmente la casa. La Sociedad de Preservación desarrolló lo que se conocería como la Ruta de la Vida de los Sirvientes, la única de su tipo en Newport. Los huéspedes podían recorrer los dormitorios del tercer piso donde habían vivido 16 sirvientes interiores, ver los paneles de anuncios que recibían las señales de los llamadores, plantarse en la sala de lavado donde el personal había fregado las sábanas a mano hasta los años 50, bajar al sótano para observar el ferrocarril del túnel del carbón y las enormes calderas, vivir ambos aspectos de la vida en la Edad Dorada, el lujo y el trabajo duro que los sostenían. Esta era la aportación única de The Elms. La negativa de Julia a modernizar, que durante su vida había parecido solo una excentricidad, había conservado algo extraordinario. Otras mansiones habían actualizado sus instalaciones, convertido los cuartos de sirvientes en almacenes y eliminado sistemas obsoletos. The Elms se había mantenido congelada en 1901, ofreciendo a las generaciones futuras la imagen más completa de cómo operaban estos hogares. El sistema de llamadores que Julia usó hasta 1961 era la misma tecnología instalada 60 años antes. Los métodos de lavado inalterados, el sistema de entrega de carbón aún operativo. En cuestión de meses, The Elms se convirtió en una de las atracciones más populares de Newport. Visitantes que habían visto The Breakers o Marble House encontraban aquí algo distinto. No solo grandeza arquitectónica, sino una visión auténtica de los engranajes de la vida en la Edad Dorada. Grupos escolares llegaban para aprender sobre el servicio doméstico y la estructura de clases. Historiadores valoraban la autenticidad. Turistas en general disfrutaban de ver tanto el piso de arriba como el de abajo, de un modo que ninguna otra mansión de Newport permitía.
La casa, que casi se convierte en un centro comercial, ahora educaba a miles de personas cada año sobre una era que había desaparecido en todas partes. La terquedad de Julia, que en vida parecía inútil, había creado inadvertidamente el museo de la Edad Dorada más auténtico de América. Al negarse a aceptar que los tiempos habían cambiado, preservó pruebas de cómo habían sido las cosas. En 1971, The Elms fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. 25 años después, en 1996, recibió la designación de Hito Histórico Nacional, un reconocimiento de que la propiedad poseía un valor excepcional a nivel nacional. La casa que Edward Berwind construyó para demostrar que pertenecía a la élite de América se había transformado en algo que él nunca imaginó. Un monumento público que enseñaba a las generaciones futuras sobre la era que lo vio nacer. La Sociedad de Preservación sigue cuidando de The Elms en la actualidad, gestionándola como lo ha hecho desde 1962. Los cuartos de los sirvientes siguen accesibles. El sistema de llamadores se muestra a los visitantes. El túnel del carbón se puede recorrer. Todo lo que Julia conservó al rechazar la modernización permanece disponible para quien quiera saber cómo 40 sirvientes hacían que una mansión de 48 habitaciones pareciera funcionar sin esfuerzo. 3 semanas. Así de cerca estuvo de la destrucción. 3 semanas separaron a The Elms de convertirse en un centro comercial. Sus bloques de piedra caliza transportados lejos. Su historia borrada, sus lecciones perdidas. Pero el momento oportuno, la determinación y una caída en la bolsa coincidieron en el instante preciso. La casa sobrevivió, la historia sobrevivió, y América conservó su ejemplo más completo de cómo era realmente la vida en la Edad Dorada, tanto arriba como abajo,